Bienvenidos a Reflexionando. Esta semana vamos a estudiar la primera parte de quizás uno de los elementos más importantes en todo lo que tiene que ver con las profecías, y es cómo las naciones juegan un papel crucial en el desenvolvimiento del mensaje profético. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas, le des me gusta y compartas este video con personas que tú crees que se puedan beneficiar de este estudio bíblico. Una de las cosas que nosotros vemos en el texto bíblico es el proceso de reversión. Lo vemos en historias, por lo menos la historia de Esther, en donde Amán diseña una horca para ejecutar a Mardoqueo y termina él ahorcado en su propia horca. Pero también lo vemos por lo menos en conceptos teológicos. Es como la descripción de la muerte, que es el proceso contrario del proceso de creación. Es decir, en Génesis nosotros vemos que el proceso consiste en Dios dando aliento de vida al ser que había formado con sus manos, y entonces el hombre se convierte en un ser viviente. El proceso opuesto lo encontramos en Eclesiastés, donde el aliento de vida regresa a Dios y entonces el cuerpo físico deja de existir, queda sin vida. También lo vemos en la idea de la resurrección. Nosotros la palabra resurrección quiere decir levantarse, literalmente, de algo que está completamente vertical, horizontalmente acostado. Y la razón por la cual se refleja esa palabra para hablar de la resurrección es por la forma en que las personas, especialmente en el Nuevo Testamento, enterraban a sus seres amados. Los ponían en camas de piedra, acostados horizontalmente, los envolvían en lienzos, les echaban perfumes para que los olores del cuerpo en descomposición no salieran de la tumba y los avergonzaran. Y una vez que estaban completamente descompuestos todas las carnes, entonces los guardaban en unos mini sarcófagos de cerámica llamados osuarios y hacían un segundo entierro. Práctica que todavía existe en algunos sitios del antiguo cercano Oriente, especialmente por personas árabes. Por lo tanto, la idea de resucitar es levantarse de ese estado, es la reversión de ese proceso. Y quizás desde el punto de vista profético, el concepto profético que nosotros podemos ver donde vemos esta idea de reversión es en el proceso de recreación, ¿verdad? Dios dice: aquí haré cielos nuevos y tierras nuevas. Es decir, Él hace, la tierra quedó completamente sumergida en el pecado, destruida por el pecado, entonces Dios vuelve a recrear nuevamente la tierra y los cielos para entonces hacerlo sin la existencia del pecado. Sin embargo, en ese proceso de reversión, Dios enfrenta intensa oposición. Y en muchas ocasiones, la oposición que enfrenta a Dios está mencionada o está clasificada en ciudades o en entidades políticas para ejemplificar o representar estos poderes opuestos a Dios. Déjenme darles algunos ejemplos. Por lo menos, vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículos 20 y 21. Y noten cómo los poderes opuestos a Dios están ejemplificados en imperios que existieron. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Nosotros vemos cómo aquí el príncipe, el rey del imperio persa es presentado como un opositor directo
hacia los planes de Dios, hacia la acción divina. Babilonia. Vamos a Apocalipsis 18. Noten lo que nos dice. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con poder, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Nuevamente, Babilonia, pero en este caso siendo descrita como Roma, como la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, es explícitamente presentada como símbolo del poder opositor hacia Dios. Y hay una razón por la cual en el texto bíblico esto se refleja de esta manera, ya que las ciudades desde los tiempos más remotos de la existencia del ser humano hasta los tiempos premodernos eran los centros de poder. De hecho, podríamos decir que aún hoy en día, aunque nosotros vemos que no todas las ciudades tienen ese tipo de influencia, hay ciertas ciudades en el mundo que se constituyen como los centros de autoridad administrativa, política, judicial y social. Pero en el caso de los tiempos bíblicos, el poder estaba concentrado en las ciudades-estados. Y la razón es por la forma en que el proceso de urbanización se desarrolló. En su mayoría, las poblaciones en los inicios de la historia de la tierra, como también lo refleja el texto bíblico, eran nómadas, andaban de lugar a lugar usando los recursos del sitio donde estaban hasta que se agotaban, y entonces se movían hacia otro lugar. Un ejemplo clásico de estos procesos lo tenemos en la historia de Abraham, que emigró desde Ur hasta Canaán, y luego fue a Egipto, regresó a Canaán, etc. Y de Israel, que salió de Egipto hacia la tierra de Canaán. Pero una vez que las poblaciones comenzaron a asentarse en lugares, a ya practicar la agricultura, el pastoreo, etc., y ya no tenían la necesidad de estarse moviendo, y comenzaron a crecer, comenzaron a tener conflicto con otras aldeas, otros pobladores locales, y eso hizo de que se comenzaran a organizar en centros administrativos, sobre todo para poder conquistar otros territorios y maximizar los recursos disponibles, y al mismo tiempo defenderse de ataques extranjeros de otras localidades. Y esas ciudades-estados eventualmente dieron nacimiento a los famosos imperios. Por eso nosotros vemos en el texto bíblico que por lo menos a Asiria en ciertos textos se le identifica con Nínive, su capital, o a Nabucodonosor con Babilonia, su capital, o al Imperio Romano con Roma. La idea era esa, que eran los centros de poder, los centros en donde administrativamente y militarmente se ejecutaba toda la organización necesaria para poder aplacar cualquier amenaza e imponer la autoridad de esa ciudad en particular. Por lo tanto, la Biblia correctamente conecta el surgimiento de estas grandes ciudades como los precursores del surgimiento de grandes imperios que inicialmente comenzaron siendo grupos locales o étnicos. Por lo menos, déjenme llevarlos a Génesis capítulo 10, versículos 1 al 5. Noten cómo describe la Biblia este proceso. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras.
Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Yaván, Elisa, Tarsis, Kitín, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. De hecho, cuando usa el término Yaván, es el término con el cual se clasifica el dialecto que usaban los habitantes de lo que hoy en día se conocen como las islas griegas o las islas que están en el mar Egeo, y que es el mismo término que usa Daniel en Daniel capítulo 8 para decir que después del imperio medo-persa surgiría otro imperio, el imperio de Yaván, o como lo conocemos nosotros hoy en día, el imperio griego. Y pueden ver nombres como Tarsis y otros en los cuales se refleja esta idea de que familias se convirtieron en aldeas, aldeas se convirtieron en grupos étnicos se convirtieron en ciudades y ciudades se convirtieron en imperios. Pero hay uno en particular que nos llama mucho la atención en el texto bíblico. Continúen leyendo conmigo en Génesis capítulo 10, pero a partir del versículo 8. Y noten lo que nos dice. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, de la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Este personaje, Nimrod, es un personaje muy enigmático y ha habido mucho debate en cuanto a la identificación de quién es este hombre Nimrod. Y han habido algunas sugerencias, pero aparte de Génesis, también aparece en los libros de Miqueas y de Crónicas. Noten lo que dice Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6. Miqueas 5 y 6. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare vuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y los liberará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Nuevamente vuelve a aparecer en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 5 al 10. Noten como dicen Primera de Crónicas 1, 5 al 10. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. En los tres diferentes textos donde aparece Nimrod, Génesis, Miqueas y Primera de Crónicas, en todas se le presenta como un cazador. Ahora, esto no quiere decir que él vivía de la caza, por el contrario, es una especie de metáfora para resaltar el hecho de que este caballero Nimrod era un conquistador, es decir, él era el que lideraba a sus ciudades para entonces expandir su territorio por medio de la conquista de otras naciones, llegando en forma violenta, matando a los hombres, tomando las propiedades, quizás quemando las casas, ejerciendo la violencia a fin de expandir su dominio. Ahora, el texto bíblico lo presenta como originario
del área de Sinar o el sur de Babilonia, especialmente del área de Babilonia o el área de Babel. Lo interesante es que en el sur de Babilonia, al sur de Babilonia, hay una tierra o una ciudad llamada la ciudad de Kish, que tiene mucha similitud etimológica con la palabra Cus, a quien se le presenta como el padre de Nimrod. También había un imperio en Sudán y Etiopía llamado los Husitas, a los cuales en algunas literaturas se les ha asociado también como descendientes de esta familia. Pero en la ciudad de Kish había un rey llamado Mesilim, y él tenía un mazo real que data más o menos del siglo 26 antes de Cristo. Y en ese mazo real, una especie de arma, como una especie de mazo para golpear en la cabeza letalmente a los enemigos, estaba decorada con 6 leones interconectados, lo cual era un símbolo de que este rey no solo era un gran conquistador, no solo era un hombre que podía expandir su territorio, sino que además sus acciones estaban divinamente dirigidas por él. El hecho es que este Nimrod, aunque no sabemos exactamente qué personaje es, podemos nosotros inferir por lo que dice el texto que tiene que referirse a uno de los primeros monarcas que existió en esta zona. Cuando nosotros pensamos en estas ciudades, algunas de las primeras ciudades como Uruk y luego Uru, llegaron a establecerse como grandes centros administrativos, construyendo templos y grandes fortificaciones. Alguno de estos reyes, uno de los primeros de estos reyes, llegó a tener tanto impacto que llegó a imponerse como un hombre que podía levantar, extender el territorio por medio de la conquista, y por eso se le presenta como un cazador delante de Dios. Es decir, en la presencia de Dios, este hombre era extremadamente poderoso y provenía de Mesopotamia, precisamente de uno de los lugares en donde tradicionalmente venían o surgían los enemigos literales de Israel, como los asirios o los babilónicos, y que al mismo tiempo, desde el punto de vista profético, muchas veces representan a los poderes malignos que se oponen a la obra, a la acción divina, a la acción de Dios. Pero es precisamente de esta misma región donde Dios, en contraste con el cazador de Nimrod, llama a un hombre para que haga un peregrinaje llamado Abraham, y lo llama de una ciudad de esta zona también llamada Ur de los Caldeos. Nosotros podemos ir al libro de Génesis. Leemos en Génesis 12, 1 en adelante. Noten lo que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, y luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová,
y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Esto es importante porque esto es precisamente después de la narración de la famosa Torre de Babel, que es antecedida por las declaraciones acerca de este cazador imponente llamado Nimrod. En el caso de Abraham, Abraham no era un cazador. Por el contrario, Abraham sencillamente estaba siguiendo las direcciones de su padre, llamado Taré. En Génesis capítulo 11 podemos ver que él había decidido emigrar desde Ur de los Caldeos, subiendo hacia el norte de Mesopotamia y llegando a una ciudad llamada Harán. En Harán, su padre Taret muere. Y entonces Abraham se encuentra con el dilema. ¿Sigue la trayectoria que su padre había tenido en mente o regresa a Ur de los Caldeos, a su ciudad natal? Es en ese momento en que Dios se le aparece y le dice: no, quiero que continúes en tu viaje hacia Canaán, porque voy a hacer de ti una nación. Por un lado tenemos a Nimrod tratando de conquistar y expandir su imperio, y por otro lado tenemos a Abraham, un simple nómada que tenía todos menos la intención de conquistar, pero a quien Dios llama porque de él quería hacer una nación. Y la razón por la cual él quería hacer una nación tiene que ver con la violencia y la corrupción que existía en Mesopotamia. Desde el punto de vista bíblico, nosotros vemos la creación del hombre. Después de la creación del hombre, la siguiente escena trascendental es la escena del diluvio, donde la maldad se había incrementado a tal punto que Dios decide ponerle fin. Pero luego de la historia de Noé, entonces viene la historia de Babel, y nuevamente en Babel vemos el resurgimiento y la profundización de la corrupción en el ser humano. Y entonces es de allí, de esta zona, de donde Dios saca a Abraham, presuntamente, para entonces limpiar a Abraham de la corrupción y de la mentalidad con la cual había crecido toda su vida, y entonces hacer una nación conforme al propósito de Dios, conforme a la perspectiva divina, para que se organizaran y se administraran, no como lo hacían en Mesopotamia, sino como Dios tenía planeado para ellos. Y cuando nosotros pensamos en Mesopotamia, la lucha entre diferentes familias, diferentes ciudades, estados, llegó a ser bastante intensa, al punto de que muchas veces tropas salían de estas ciudades para saquear a todas las aldeas y todos los sitios que encontraban, trayendo gran devastación. A eso le podemos añadir todas las prácticas idólatras que permeaban en toda esta zona. Dios quería hacer una nación diferente, y es por eso que saca a un hombre de esta región para entonces a través de él crear esta nación. En Génesis 11, 2 en adelante leemos lo siguiente. Génesis 11, 2, del versículo 2 hasta el versículo 9. Noten. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda él habla de su compañero. Y así los esparció Jehová sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. La región de Sinar es sencillamente una transliteración al hebreo de la región de Sumer o la región de los sumerianos, que nuevamente está al sur de Mesopotamia, y como lo dice el texto bíblico, fue donde se originó el proceso de urbanización en esta zona. Fue aquí donde usando el escrito cuneiforme se desarrolló en varios idiomas, entre ellos el sumeriano, el acadiano y otros más. Y era el centro de la civilización en Mesopotamia. Tanto ciudades como Kish, que es posible que haya sido nombrada en honor a Cus, Ur, de donde viene Abraham, Uruk, la primera ciudad que existió, y Babilonia, están todas en esta región. Y este acto de rebeldía de los seres humanos hacia Dios fue lo que finalmente puso la gota que derramó que derramó el vaso, a fin de que Dios entonces tomara la decisión de llamar a Abraham y llevarlo a Canaán a fin de establecer una nueva nación. Pero como lo habíamos dicho, esa nación tenía un propósito. Y ese propósito nosotros podemos verlo en parte en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 8. Lean conmigo. Deuteronomio 4:5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Padre me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El contraste que quería establecer Dios en la nación, entre la nación de Israel y las otras naciones, tenía que ver con su comportamiento, con la forma de gobierno que debían tener. Ese gobierno tenía que ser una teocracia en el cual Dios era su principal monarca, y tenía que causar asombro en las otras naciones, a estas naciones ver cómo el hecho de que Israel fuese fiel a Dios, la nación que salió de Abraham, era fiel a Dios, resultaba en bendición, en justicia y en engrandecimiento para ellos, para que estas otras naciones también pudiesen seguir su ejemplo. Pero este ideal no se cumplió, porque la nación que Dios había formado, en vez de querer dar ejemplo, más bien quiso imitar el patrón que había observado en las naciones de donde Dios los había sacado. Y nosotros vemos un ejemplo de esta idea, de este patrón de imitar a las otras naciones, en la narrativa de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 18. Lean conmigo con detenimiento lo que dice Samuel y cuál es el problema que se presenta en esta ocasión. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy.
dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. La descripción que da Samuel del comportamiento del monarca que Israel habría de elegirse para sí mismo es prácticamente una descripción del proceso o la forma en la cual se comportaban los reyes de las otras naciones, los cuales abusaban de su autoridad y de su poder para su beneficio propio. Pero el plan era otro. El plan era otro. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Noten. Cuando hayáis entrado en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Dios tenía el propósito de establecer un rey, pero a su manera, no un rey como el de las naciones que pedían los israelitas. El rechazo de Dios fue total hacia esta petición de ellos, y el rechazo de ellos hacia Dios fue contundente, rechazando la dirección de Dios, su gobierno al estilo de una teocracia, y en lugar querían una monarquía como la tenían las demás naciones. Sin embargo, estos reyes, por lo que nos dicen los escritos, los récords que tenemos de todas estas naciones, eran abusadores, ejercían funciones inclusive sacerdotales. Nosotros tenemos por lo menos el caso de Melquisedec, ¿verdad? Que por un lado era rey de Salem y por otro lado aceptó el diezmo de Abraham, pero eso es una función que Dios separa. Por un lado estaba el sacerdote y por otro lado estaban las funciones del rey, precisamente para que no se confundiera, para que el humano no se elevara y pensara que estaba al mismo estatus de Dios.
Nosotros vemos diferentes momentos como festivales de matrimonios sagrados en donde el rey supuestamente era poseído por una divinidad masculina y tomaba el lugar de estos dioses. Ellos tenían la supuesta idea de implementar la voluntad de los dioses, que muchas veces era torcida a su favor, o a veces a favor de los escribas, quienes eran los que en realidad interpretaban las voluntades de los dioses, pues la mayoría de los reyes eran analfabetas y ni siquiera podían leer o escribir. Por lo tanto, era un sistema abusivo, un sistema corrupto, y que Dios había querido crear una nación que se distinguiera de esto, pero por el contrario, ellos quisieron imitar los gobiernos que estaban en estas ciudades, estados, y como consecuencia heredaron las mismas actitudes abusivas, corruptas e idólatras, caracterizadas por la injusticia y el abuso de poder. Es interesante que Jesús tiene algo que decir al respecto de esto. Noten lo que nos dice él en cuanto a qué es lo que debemos imitar y qué es lo que no debemos imitar. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Noten. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este era el ideal divino. El ideal divino no era el abuso de poder, la perpetuación de la injusticia, el uso de una posesión para infringir sufrimiento y sacar ventaja y beneficio propio. El propósito de Dios era servicio mutuo, y nosotros lo podemos ver en las leyes levíticas. De hecho, cuando Jesús dice acerca de los dos grandes mandamientos, dice que el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está citando precisamente este pasaje en Levíticos 19. Acompáñenme para que ustedes vean cuál era la idiosincrasia que tenía que reinar en Israel, no solo en el rey, sino también en todos los miembros de esta nación que Dios quiso formar. Levíticos 19, versículos 9 en adelante. Noten. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová, de nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Jehová tu Dios. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta de lo que Dios quería instaurar? Era una sociedad en donde imperara la compasión, el amor mutuo, el respeto y la justicia. Sin embargo, solo basta
darle una mirada ligera a la historia de Israel para ver que esto no fue lo que ocurrió, sino que de hecho imitaron los sistemas opresores, injustos y perpetuadores del sufrimiento que habían observado en las demás naciones. Solo basta recordar lo que hizo David con Betsabé y Urías el Eteo. Solo basta recordar lo que hizo Saúl en su reinado. Solo basta recordar cómo Roboam aumentó los impuestos para favorecerse a sí mismo, lo que causó la ruptura de un reino en dos. Solo basta ver los asesinatos, los abusos de poder, para nosotros darnos cuenta de que Israel se alejó completamente del ideal que Dios tenía para ellos. Y con la iglesia cristiana, con la iglesia, la comunidad, la sociedad que Dios formó, que Jesús instauró cuando vino por primera vez, tenía un propósito similar, el propósito de salvación. Juan 3:16, en este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, nos recuerda precisamente este propósito. Juan 3:16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta luz de la cual habla Jesús le habla a Nicodemos acerca de esta luz, es lo que Dios quiere hacer a través de los cristianos, lo que quiso hacer a través de Israel. No solo salvar espiritualmente de la muerte futura, darnos la esperanza de la resurrección, sino que también quiere crear un contraste. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz. Juan 8:12, Juan nos refleja esta palabra cuando Jesús dice lo siguiente en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero aparte de eso, no solo es Jesús la luz, sino que la comunidad que Él formó tiene que también ser una extensión de esa luz. Por eso en el primer sermón de Jesús, Mateo capítulo 5, Mateo nos graba estas palabras en el versículo 14 al 16, dándonos precisamente esta instrucción y diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Noten la analogía. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aún más, en dos diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento se habla acerca que nadie ha visto a Dios y que hay solamente una forma en la cual nosotros podemos, el mundo, el ser humano puede entender cómo es Dios, cuán diferente es Dios, y esa forma está centrada en la acción de aquellos que son su pueblo, de aquellos que representan a Dios y que dicen en sus bocas, que confiesan con sus bocas que siguen a Dios. Note lo que le responde Jesús a Felipe en una conversación en cuanto al hecho de que nadie ha visto al Padre. Primero lo asocia con él mismo. Note, Juan 14, 8 al 11 nos dice lo siguiente: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre,
y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero Jesús estaba hablando acerca del hecho de que también Él era Dios, era divino. Pero le estaba diciendo, si tú quieres saber cómo es el Padre, tienes que verme a mí. Mis palabras, mis acciones son las mismas del Padre. De la misma manera, Juan en su primera carta, en el capítulo 4, nos refleja la realidad de que es a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones, que las personas pueden conocer a Dios. Es el mismo rol que le había dado a Israel, es la misma responsabilidad que le da a la iglesia cristiana. Noten lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 11 al 16. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. El mensaje que Dios quiere sembrar, que quiere esparcir, es el mismo. Dios desea hacer una sociedad diferente, con personas transformadas, personas cuyo propósito principal sea el servir, el apoyarse mutuamente, el amar como Dios ama. Y el único que puede crear esa transformación es Dios. Es el ideal divino y es el mensaje que está plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los israelitas quisieron imitar las grandes ciudades. Estas grandes ciudades se convirtieron en fuentes de opresión, en fuentes de injusticia. Tanto así que en el nivel profético llegan a representar los poderes diabólicos que se oponen directamente a las acciones y al dictamen divino. Y como consecuencia, Dios emite proféticamente un mensaje claro. Al final, Él va a tener la victoria. Estos poderes opresores serán destruidos, dejarán de existir. Y Dios podrá finalmente crear la existencia, un mundo, un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde more la justicia, la paz y la felicidad. En la ausencia absoluta de la injusticia, el sufrimiento, la muerte y la maldad. Quiera Dios que nosotros aceptemos el llamado que Jesús nos hace de comenzar a formar parte de ese reino hoy, y que desde hoy seamos miembros activos, integrantes, sumergidos en el reino que Dios desea establecer. Espero que les haya sido de bendición esta lección, esta información que les hemos compartido. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Reflexionando. Bendiciones para todos.